Ah, porque aquella persona que está dispuesta a negarse a sí mismo y a obedecer a Dios, se necesita más que pura voluntad. Se necesita nacer de nuevo y ser hechura de Dios, ¿verdad? Es la única manera de poder obedecer y de poder comprometerse con los propósitos de Dios. De otra manera, no se puede, ¿verdad? Porque el ser humano está relegado por el pecado y por más que quiera no puede hacerlo. Bueno, hermanos, diciendo eso, nuestro tema de hoy va a ser ¿cómo te dije, Martín? La persecución y rapto de la iglesia, ¿verdad? Es un tema que me gusta porque habla de los hechos venideros y siempre nos preguntamos cuándo van a llegar ese tipo de eventos a nuestras vidas, ¿verdad? Porque es que estamos viendo tantos cambios en el mundo y también es importante para estar preparados porque cuando venga el Señor va a encontrar a un pueblo preparado y perseverante, ¿verdad? Ahí tenemos que seguir perseverando. Bueno, para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, antes del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia va a pasar por muchas dificultades y muchas persecuciones. Y esto no es algo un castigo de Dios o algo por lo que no debemos pasar, porque ya se nos ha prometido que vamos a pasar por ello, vamos a sufrir. Y tenemos que estar preparados para poder vencer esos obstáculos, ¿verdad? ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos estudiando la Biblia, obedeciendo al Señor y sobre todo no creer en falsas doctrinas, ¿verdad? En falsas creencias. Si hay algo que se dice desde el púlpito y no concuerda con la palabra de Dios, deséchelo, porque la palabra de Dios es la que nos enseña y la que nos prepara para el final, ¿verdad? Entonces, la iglesia va a pasar por este tipo de tribulaciones y tenemos que entender que se nos ha prometido que vamos a pasar por ello, porque así como el Señor Jesucristo fue perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos. El Señor fue odiado y nosotros vamos a ser odiados. Así que no es algo por lo que no debemos pasar. Tenemos que entender que eso tiene que pasar. Y esta persecución se va a llevar a cabo en los últimos 7 años desde el establecimiento, desde que el tercer templo esté en funcionamiento hasta la segunda venida del Señor. También es paralelo estos 7 años con la 70 semana de Daniel. Todos estos 7 años no van a ser todos de tribulación, ¿verdad? No todas las personas van a estar sufriendo y las causas tampoco las causas también van a ser las mismas, lo que crea esta tribulación. Vamos a experimentar este tipo de tribulación, pero no se espanten, ¿verdad? El Señor no nos deja saber esto para que nos espantemos, sino para estar preparados. Tenemos que saber que esta tribulación viene porque el mundo nos odia. Como les decía al principio, si usted está dispuesto a hacer la palabra de Dios y obedecerlo, desde que la iglesia comenzó, siempre han odiado a los cristianos, a la iglesia. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que ellos creen.
La justicia que nosotros hacemos ante el mundo, el mundo lo rechaza, no quiere nada que ver con Dios. Entonces, vamos al Apocalipsis 13. Está medio caliente, ¿no? No, está caliente. ¿Verdad? Sí, prendan el aire, por favor. Con razón, hasta más nervioso me puso. Sí, está caliente. ¿A cuánto está? Sí. No, pues con razón. Muy bien, gracias, hermanos. Vamos a empezar leyendo por el Apocalipsis 13, con el versículo primero. 13:1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y su nombre, sus cabezas, un nombre blasfemo. Esta bestia que tenemos aquí, hermanos, dice el Señor que se levantará, pero esta bestia no es una bestia literal, representa a un imperio y a su rey. La Biblia ha predicho la actual y turbulenta situación mundial con exactitud, con precisión y exactitud. Así como lo estamos viendo en estos tiempos, que hay guerras, hay conflictos, la Biblia ya lo ha predicho, ¿verdad? Y además de eso, se va a poner peor. Las cosas no se van a componer, se van a seguir empeorando, ¿verdad? Porque así no lo dice la Biblia. Entonces, esta bestia se levantará y llegará al poder, no por armas ni por ejércitos, sino por medio de la diplomacia, ¿verdad? Y al fin va a poder lograr una estabilidad y paz en el Oriente Medio, allá en el área del Mediterráneo. No crean que va a ser aquí, va a ser allá donde se va a llevar a cabo, porque en administraciones pasadas, cuando Obama llegó al poder, decían que era la bestia de 3 cabezas y que se decía, eso va a ser allá, ¿verdad? En el Oriente Medio, en el área del Mediterráneo. Esta bestia formará una confederación de 10 naciones y llegará a ser el máximo poder mundial. Y será la misma encarnación de Satanás. Él, para las personas que no tienen al Señor, para el hombre inconverso, va a ser como un ángel de luz. Al principio lo admirarán, ¿verdad? Y después lo van a adorar. Él va a ser como la salvación de la humanidad. Va a ser un César moderno. Y por primera vez desde la paz romana en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo va a haber paz mundial. Esta bestia se le va a dar permiso para hacer grandes cosas. Y una de esas cosas va a ser hacer guerra contra los cristianos, contra los santos, ¿verdad? Obviamente, ahorita vamos a ver, este tiempo de tribulación se divide en 2 etapas, ¿verdad? 3 años y medio, primero, en donde va a ser la tribulación, y después los últimos 3 años y medio que se derrama la ira de Dios.
No todas las personas van a estar sufriendo al mismo tiempo y tampoco la fuente va a ser la misma, ¿verdad? Tenemos que entender que son dos eventos diferentes. Vamos ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 5, pasando al 5, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, ¿verdad? Y también en unos pasajes se nos da el número de días, que son 1260 días. Entonces está dividido en 2 etapas, ¿verdad? Se le dio autoridad para que ella actúe y diga lo que tenga que decir y haga lo que tenga que hacer 3 años y medio. En el número 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este reino va a ser un reino blasfemo, que no va a querer nada que venga de parte de Dios, ni tener ningún tipo de relación con Dios. Entonces, si usted es seguidor de Cristo, no le va a agradar, ¿verdad? No le va a agradar y va a ir en contra de nosotros de una manera que va a ser a través del gobierno, ¿verdad? Y a través también de lo de la iglesia. O sea que el ataque no va a ser solamente de afuera, sino también de adentro de la iglesia. En la esfera de Satanás, la Biblia lo describe como ángel de luz. Quiere decir que su esfera de operación es la religión. Él va a estar desde dentro atacando para acusar a los cristianos. Bueno, el número 7, dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 2 y 3, la iglesia se menciona 19 veces. Hay maestros que dicen que después de esos 2 capítulos, la iglesia ya no se vuelve a mencionar. Pero dice que hizo guerra contra los santos. ¿Los santos quiénes son? Los cristianos, ¿verdad? Los creyentes. La iglesia verdadera son los santos. Dice que se le dio permiso para hacer guerra contra los santos. Y oigan bien, dice, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, toda etnia, todo país a nivel mundial va a gobernar este Señor, esta bestia que es el anticristo. Entonces, vamos a continuar leyendo en el número 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Las personas que, para el hombre inconverso, como les dije al principio, finalmente esta bestia va a tener una estabilidad, va a traer una estabilidad económica a nivel mundial y va a ser como la salvación de la humanidad. Entonces todos lo admirarán y después le adorarán. Acuérdense que está hablando de los seres, de las personas que son inconversas. Y dice: lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esta bestia va a traer esta paz falsa y poco duradera. En el número 9, en el versículo 9 dice:
si alguno tiene oído, oiga. Cuando estudiamos en los versículos de este libro 2 y 3, cuando habla acerca de las 7 iglesias, para cada una de las iglesias dice al final, cuando les está diciendo que están faltos de algo, les dice, el que tiene oído, que oiga, ¿verdad? Si alguno tiene oído, oiga. O sea que se está refiriendo a la iglesia, a nosotros, a los verdaderos, a la verdadera iglesia de Dios, a los santos. No se refiere Juan estaba escribiendo este libro para los creyentes de esta época, ¿verdad? De los que estemos llegando al final de esta era, ya que tienen que suceder varios eventos que apuntan a un cambio que es el establecimiento del reino de Dios aquí en esta tierra. Pero, aunque es maravilloso ese cambio para los cristianos, el camino para llegar allá, esa travesía va a ser dura, va a ser difícil, porque este Señor va a hacer guerra contra nosotros y va a vencer, nos va a vencer en un sentido de que nos va posiblemente a matar, ¿verdad? Pero físicamente, porque sabemos que en cuanto estemos muertos aquí, estamos con el Señor. O sea que a la iglesia no la va a vencer del todo, ni al pueblo escogido de Dios que es Israel, sino va a quedar un remanente. Bueno, de este pasaje, de esta historia, también Pablo habla en 2 de Tesalonicenses, y vamos al capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde empezando con el versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanta vuestra fe va creciendo en el amor de Dios y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Nosotros fuimos llamados a tener fe y a amarnos unos con los otros. A eso somos llamados como cristianos, es lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, pues por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta palabra a la mitad del versículo paciencia se refiere a resistir en medio de las tribulaciones, a perseverar y a vencer. Y también noten que dice, por su paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Están pasando no por una o dos tribulaciones, sino por varias tribulaciones. Y Pablo los está alabando por la disposición que tienen de ellos de sufrir. A pesar de que están sufriendo, ellos no han negado su fe. Se mantienen firmes, se mantienen haciendo buenas obras y teniendo amor mutuo entre ellos. Entonces, él los está alabando de entre otras congregaciones, de que a pesar de eso, nosotros debemos de mantenernos fieles, ¿verdad? No al principio de tribulaciones o problemas que vengan a nuestras vidas, debemos de empezar a dar patadas de ahogado, como se dice, sino que a mantenernos perseverantes, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha llamado a perseverar,
porque al final está la victoria, ¿verdad? Al final de todo eso no hay nada perdido, vamos a tener victoria en el Señor. El número 5. Y esto es demostración del justo juicio de Dios. Si se dan cuenta a esto, vamos a leer lo completo, dice, y esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. A Pablo, hablando del hecho de que están sufriendo, dice que esto es adecuado, ¿verdad? Que sufran. La iglesia dice, es adecuado que ustedes sufran. ¿Por qué? ¿Por qué es adecuado que la iglesia sufra? Porque eso trae una evidencia, ¿verdad? Si usted como iglesia sufre y aguanta, persevera, se mantiene fiel a Dios, trae una evidencia de ser hallado fiel en el Señor. No al principio de cambios, cuando empiecen las cosas feas, usted dice, bueno, como una vez platicaba con los hermanos que van a decir las personas cuando esta bestia se manifieste al mundo y que sean confrontados por su fe y que les pregunten, ¿tú eres creyente en el Señor Jesucristo? Sí, Señor, entonces venga para acá, vamos a cortarles la cabeza. Y va a decir, momento, yo sí creo en el Señor porque para que me ayudaras me bendijeras a pasar ciertas dificultades, dice, pero si ya se trata de que me van a cortar la cabeza, no es para tanto, ¿verdad? Yo ahí lo dejo, déjenme vivir. Entonces, muchas personas van a negar su fe porque van a ser confrontadas por este enemigo. Y dice la Biblia que muchos apostatarán, ¿verdad? Muchos se alejarán de la fe. El 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con Dios cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que al final el Señor va a destruir a estas personas que nos están atribulando. O sea que, y habla también del juicio del Señor porque menciona el fuego. Dice en el 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El 10, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿A qué se refiere aquí? Se está hablando de la segunda venida del Señor porque menciona el fuego. Cuando encontramos el fuego en las escrituras se refiere al juicio de Dios, ¿verdad? Y también en el versículo 10 dice en aquel día. También es sinónimo de la segunda venida del Señor, que dice cuando dice en aquel día terrible que va a venir el Señor, ¿verdad? Pero derramando su ira de Dios. Bueno, entonces tenemos que entender que cuando venga a nosotros la tribulación, debemos ser perseverantes.
¿Por qué? Porque proporciona esa evidencia de que somos fieles al Señor, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo nos lo prometió y va a venir, pero también nos prometió que jamás sufriremos la ira de Dios, ¿verdad? También tenemos esa promesa, pero la promesa de sufrir sí la vamos a tener, porque aquí a los tesalonicenses les está diciendo Pablo que es necesario que sufran, pero ellos están confundidos. Ellos creen que no deberían de estar sufriendo. Y hasta le preguntan, dice, oye Pablo, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué tenemos estas persecuciones una tras otra? Dice, ¿qué nos perdimos de algo? ¿Que ya vino el Señor y se llevó a los demás y a nosotros nos dejó? ¿Somos verdaderos creyentes? Porque ¿por qué estamos sufriendo de esta manera? ¿Qué se debe de sufrir así? Y Pablo no les había enseñado eso, ¿verdad? Pablo sí les había dicho que sí teníamos que sufrir, pero ellos tenían esa falsa creencia de que no deberían de sufrir, de que deberían estar en un estado tranquilo aquí en el mundo sin que nadie nos moleste. Pero esa persecución ya ha empezado desde ahora, hermanos. Alrededor del mundo, más personas mueren por su fe que hace décadas pasadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos odia el mundo. Cuando la palabra de Dios confronta a una persona que es pecadora, que no tiene al Señor, le hace ver su pecado y se da cuenta de que necesita un Salvador. Es lo que estamos viendo en Gálatas, ¿verdad? Estamos estudiando en Gálatas. Pero cuando confronta la palabra de Dios a un creyente, también la palabra de Dios crea un efecto en nosotros. A través del Espíritu Santo, nosotros queremos hacer la justicia de Dios. Nosotros queremos obedecer al Señor, comprometernos con Él y con su verdad y caminar con Él. Esta acción hace que el mundo nos odie, hace que el mundo nos vea de una manera diferente, como mencionábamos al principio, como bichos raros, porque ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, no nos debe caer de sorpresa ni de raro el que suframos, porque vamos a sufrir. Estas cosas no van a arreglarse, sino van a ir aumentando más y más esta persecución. Bueno, de ahí vamos al capítulo 2, ahí mismo de Tesalonicenses, comenzando con el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí surge una pregunta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué venida se refiere? ¿Se refiere a la segunda? La segunda, acuérdense que va a venir derramando su ira. La segunda, y aquí en Tesalonicenses también dice que en la segunda venida va a venir con sus ángeles y con nosotros. No se puede referir a la segunda venida, se está refiriendo al rapto, porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, en el aire, ¿verdad? Nos vamos a reunir con Él.
y nos va a llevar. Para poder entender bien el rapto, este capítulo de 2 Tesalonicenses es clave, porque nos aclara bien que debemos de entender también, les voy a volver a repetir, que el día del Señor se refiere a la segunda venida, o en aquel día también, la segunda venida del Señor, que ya viene para derramar su ira. Y el día del Señor Jesucristo se refiere al rapto. Son dos cosas diferentes para que no nos confundamos. El segundo dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de aquel día del Señor está cerca. Es decir, no se dejen engañar fácilmente de su manera de pensar, ¿verdad? Que alguien los invite a su iglesia, que mira, aquí sí se derrama el Espíritu, y aquí sí se enseñan bien las cosas, y hay mucha emoción, y que digan, bueno, allá sí, aquí está muy muerta esta iglesia, pero allá sí se derrama el Espíritu, ¿verdad? Como les digo, nosotros siempre debemos filtrar toda enseñanza a través de la Biblia. Si yo les digo una cosa, el pastor o cualquier evangelista, y no tiene apoyo bíblico, háganlo a un lado, no lo pongan en práctica, porque debe de ser a través de lo que dice la Biblia. También dice también dice que no se tienen que turbar, ¿verdad? No se turben, tranquilos, porque esto tiene que pasar. Y también dice, y tampoco sean engañados como por carta o por epístola que fuera supuestamente escrita por nosotros, del día del Señor, de que el día del Señor está cerca. Porque le estaban preguntando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos sufriendo? Ya no. Todavía tiene que pasar varios eventos para que venga el Señor. Todavía no ha venido, tranquilos. Es parte de lo que hay que pasar. Vamos a Hechos 14, 22. Dice Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está claro, ¿verdad? El Señor, Pablo les está diciendo, no es el fin del mundo. Es necesario pasar por este tipo de tribulaciones. No es que el Señor los haya rechazado, ni su fe está equivocada, o se hayan perdido de algo. Y además los está alabando porque a pesar de todo eso se mantienen perseverantes, ¿verdad? Ellos continúan hablando de Dios, continúan haciendo la obra de Dios. Y luego dice el número 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá?
quién se refiere? No vendrá la segunda venida del Señor, dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que se manifieste la apostasía. El Señor no viene hasta que se manifieste la apostasía. Ahora esta palabra apostasía, esta palabra se puede malinterpretar en el sentido de que, como quiere decir, apartarse de, o estar lejos de algo, puede referirse a que sea el rapto, ¿no? Porque el rapto es que el Señor remueve la iglesia del mundo y está lejos, ¿verdad? Pero no, la apostasía se refiere a salir de algo bueno, ¿verdad? No es salir de algo malo. El rapto es cuando venga el Señor y se lleve la iglesia en el rapto, estamos saliendo de algo bueno, de algo malo para ir a algo bueno. Es por eso que no se puede referir al rapto, ¿verdad? Y aquí la apostasía es salir de algo bueno para ir a algo malo. Vamos a agarrar un ejemplo en Hechos 21:21, acerca de esta palabra. Para comprenderla mejor. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, ahí está la palabra, de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los judíos están acusando a Pablo de herejía, de no tomar en serio, las instrucciones de Moisés y de no circuncidar a sus hijos. Y dice que les está enseñando a apostatar, a salir de la verdad. Eso es lo que quiere decir esta palabra, ¿verdad? Es apostatar, salir de la verdad. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, dice, porque no vendrá la segunda venida del Señor sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿la apostasía de quién? De los creyentes de la iglesia, ¿verdad? Va a haber en una época que, como estábamos hablando al principio, ya empezó. También estábamos comentando con Toñita y Martín que después del COVID, que nos cerraron las iglesias y todos los negocios, que empezamos a oír los mensajes por medio de YouTube y todo eso, y la gente se relajó, se puso cómoda, y cuando reabrieron otra vez las iglesias, del 30 o el 40% de los cristianos ya no regresaron, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Apostatan, salirse de algo bueno, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, salirse de algo bueno. Antes de que venga la segunda venida del Señor, tiene que venir la apostasía. Quiere decir que la iglesia va a entrar en una época de herejía antes de que venga el Señor, ¿verdad? Entonces, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? Hombre de pecado, hijo de perdición. Satanás, ¿verdad? Del que estamos hablando. Versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? De la abominación desoladora. Va a venir este rey que se le va a dar permiso que actúe durante 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, y va a ser un reino blasfemo, va a ser un reino que va a ir en contra de todo lo que es Dios, completamente todo lo que es Dios. Y dice, no tan solo eso, sino que ayudará a los judíos a hacer el templo y que se esté en funcionamiento, y al final de los 3 años y medio, él no solo va a sentarse en el templo, sino va a sentarse en el lugar santísimo como Dios mismo. Entonces esa es la abominación desoladora de que habló también Daniel. En Daniel 11:36 habla de este rey que va a querer hacer lo que él quiera. Vamos a verlo. Daniel 11:36. Y el rey, lo tienen. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, y hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ya Daniel ya lo había mencionado, esta desolación desoladora. ¿Y cuándo va a pasar? A la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. Número 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Se acuerdan que les mencioné que Pablo ya les había enseñado todo esto, pero se les olvidó? Cuando empezaron sus problemas y sus tribulaciones, se enfocaron en ellos y se confundieron. ¿Por qué? Porque tenían creencias falsas. Por eso es que siempre el Señor, cuando dice, miren, que nadie los engañe, y otra vez vuelve a decir, y miren que nadie los engañe, quiere decir que tenemos que estar alertas, que tener cuidado, porque el engaño no nada más viene de afuera, sino desde dentro de la iglesia viene. Acuérdense con Pablo, volviendo a Gálatas, estas personas que vinieron de Judea, de la congregación que tenía Santiago, que vinieron a Gálatas, vinieron a supuestamente cristianos a meter otro tipo de enseñanza en contra de lo que había enseñado Pablo, diciéndoles, ¿qué les enseñó el hermano Pablo? Que hay que aceptar al Señor Jesucristo y nacer de nuevo y poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Eso está bien, pero les falta una cosa: tienen que circuncidarse para que puedan ser verdaderamente cristianos o nacidos de nuevo. Entonces, sutilmente se oye bien, ¿no? Dice, bueno, estos israelitas conocen a Dios desde hace mucho tiempo, deben saber lo que dicen. Pero lo que están diciendo es que es insuficiente el sacrificio del Señor Jesucristo para que tú nada más aceptes eso y no estés cumpliendo con la ley, ¿verdad? Y es algo que sutilmente entra, y si lo crees y no lo corroboras con la Biblia, te empieza a alejar de la palabra de Dios. Y se vuelve otra vez
al mismo ritualismo de Israel en todo tiempo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para no creer cualquier enseñanza si no lo pasan por la Biblia, ¿verdad? No lo crean, ustedes desengáñense porque vienen esos días en que van a ser engañados. Si usted, incluso si es cristiano, si usted no está comprometido con los propósitos de Dios y no basa sus creencias y sus acciones en la verdad de Dios, van a ser engañados. Yo no lo digo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar aprendiendo la Biblia para que cuando llegue el engaño podamos detectarlo y rechazarlo. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor, conocemos su palabra, conocemos lo que dice, conocemos cómo es Él, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Entonces, es fundamental eso, no dejarse engañar por cualquier doctrina. Y luego en el 6 dice, ahí mismo, 2 de Tesalonicenses 2, 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es decir, que hay alguien quien lo detiene para que no se manifieste antes del tiempo que deba manifestarse, sino el Señor tiene todo controlado. No puede manifestarse antes porque Él mismo lo detiene, ¿verdad? Él no deja que eso venga hasta que sea el cumplimiento de las cosas que deben pasar. No podría, si no estuviéramos pensando que Dios o el Espíritu Santo lo detiene, ¿podría la iglesia de Dios detenerlo? No, ¿verdad? Porque a la fecha no está haciendo mucho, al contrario, se está apostatando, se están saliendo de la verdad como iglesia de Dios no podemos detener a este inicuo que viene con mucho poder para hacer guerra contra los santos. Bueno, y para terminar, vamos a Marcos 13. Marcos 13. Vamos a comenzar con el capítulo 5, versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, este ya no es Pablo, es Jesús hablando. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y vuelve a repetir la palabra, miren, ¿verdad? Que quiere decir, esténse alerta, tengan cuidado, porque vienen estas personas diciendo en mi nombre y van a engañar a muchos. Y se está refiriendo a creyentes. Si se dan cuenta, se está hablando con sus discípulos, son creyentes. Entonces, el 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y os engañarán a muchos.
Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ya hemos oído que se oyen estos rumores de guerras y todo esto, pero realmente no ha iniciado eso. Se va a hacer peor, como les decía al principio, va a ser algo turbulento. Cuando al principio en Apocalipsis 13:1, que dice que la bestia salió del mar, tampoco quiere decir que literalmente sale la bestia del mar, sino cuando se refiere al mar, se refiere a algo que no está estable, que es turbulento, que es un desorden. La bestia saldrá de ese desorden mundial inestable para traer estabilidad económica y paz falsa, ¿verdad? Es una paz falsa, no es una paz duradera, porque se le dio poco tiempo. El 7, mas cuando oigáis de guerras, el 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Estos alborotos se refiere a disturbios, ¿verdad? Que va a haber muchos disturbios por donde sea, a nivel naciones. 9. Pero mirad, otra vez dice la parada, pero estén atentos, pero mirad por vosotros mismos, que os entregarán a los concilios en las sinagogas y os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Como les dije al principio, esta bestia, obviamente va a gobernar en el gobierno, ¿verdad? El gobierno es el que va a estar a su servicio. A nosotros, a la iglesia, a los que estén vivos para ese tiempo, van a ser llevados delante del gobierno a ser confrontados por su fe. No crean que nada más va a ser o es cuento, sino esto es una realidad. Del 10, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Que nosotros anunciemos el evangelio. 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, ustedes no deben de prepararse qué es lo que van a decir, ni qué argumentos van a dar acerca de su fe, sino que el Espíritu Santo es el que va a hablar por parte de nosotros. No es necesario nosotros defendernos, sino que Él mismo lo hará. El número 12 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? La iglesia siempre ha sido odiada desde el principio. Desde el principio, si ustedes ven el establecimiento de la iglesia aquí en la tierra, empezó a ser perseguida, que se llama la diáspora, de que todo Israel, todas las personas tenían que irse porque eran la iglesia primitiva, porque estaban siendo perseguidos por su fe, o sea que no, pero esto se va a aumentar, no va a ir aumentando, ¿verdad? De grado a tal punto que va a ser algo terrible. Dice el 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Esta palabra de será salvo no se refiere a la salvación de su alma, sino se refiere a la victoria que Dios nos da cuando nos arrebate, ¿verdad? Por eso es que tenemos que perseverar, porque al final nosotros vamos a tener la victoria en el Señor. No nos va a dejar solos, Él nos va a arrebatar para las personas que estén vivas en ese momento. Él no está diciendo, si se dan cuenta, está hablando el Señor y Él no les dice, no se preocupen ustedes, porque en cuanto las cosas se empiecen a poner feas, yo me los voy a llevar. No hay ningún problema. No dice eso, está diciendo, ustedes van a tener que pasar por todo esto, pero al final perseveren porque al final yo les voy a dar la victoria, ¿verdad? ¿Cómo? En el arrebatamiento. Dice el 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, hay varias enseñanzas acerca del arrebatamiento, de que si va a ser antes, en medio o al final de la tribulación. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la inminencia, que dice que en cualquier momento puede suceder el arrebatamiento. Puede ser que en este momento, mañana o dentro de una semana. Pero la Biblia dice que tiene que pasar varios eventos para que se presente. Primero vimos que va a venir, es necesario que venga la apostasía, ¿verdad? Después se va a manifestar la abominación desoladora y después el rapto, ¿verdad? Y dice el 14, pero cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Y luego hace un cambio, se dirige a Judea, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hace un cambio porque esto es lo último que verá la iglesia, porque al llegar a la mitad, el Señor nos va a arrebatar. Como les decía en el principio, no todas las personas van a estar sufriendo esta tribulación, ni la fuente de la tribulación es la misma. Después de los 3 años y medio, entonces se derrama la ira de Dios en contra de aquellos que no quisieron nada que ver con Él. Pero para ese entonces la iglesia ya ha sido arrebatada, ya no está, ya el Señor la traspuso, se la llevó, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, cuando estaba estudiando dije, bueno, esto como que da un poco de temor, ¿verdad? El que podamos pasar por algo que no creemos. Sinceramente, dentro de mi corazón yo no quiero pasar por esas cosas. Pero el Señor nos enseña que debemos estar preparados y Pablo mismo le estaba alabando a esta iglesia en Tesalónica por su disposición a sufrir y su disposición a perseverar. Nosotros debemos encontrarnos así cuando venga el Señor por su iglesia. El Señor viene por su pueblo y se va a llevar esa iglesia preparada y perseverante. Entonces no debemos ser engañados fácilmente. Tenemos que estudiar, tenemos que velar, tenemos que
estar dispuestos a sufrir. Nosotros no nos gusta sufrir, nosotros queremos estar cómodos, pero el Señor Jesucristo sufrió y Él mismo nos promete que también nosotros vamos a sufrir. No hay un loop, ¿verdad? No hay un atajo para que nosotros no pasemos por eso. Está hablando a los creyentes de esta época, en la época en que ya estamos al final de la era, antes del establecimiento del reino de Dios, pero estos son los eventos que deben suceder para que no nos engañen, para que nosotros podamos estar confiados y seguros de que nuestro Señor no nos va a dejar, pero sí va a permitir que pasemos por ese sufrimiento. Bueno, eso es todo, hermanos, oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día, y gracias también por tu palabra, porque nos enseña a estar alertas, nos anima a ser perseverantes, Señor. Entendemos que tenemos que sufrir porque a ti te hicieron sufrir, también te persiguieron, te odiaron, y también lo harán con nosotros, con tu iglesia. Pero al final tendremos la victoria en ti, Señor. Y si hay aquí alguna persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pueda hacer la decisión, Señor, de ahora aceptarle, y que no espere, Señor, a que sea objeto de tu ira ardiente y terrible. Que tú seas el Señor de nuestras vidas y que nos des ánimo, nos des fuerza, perseverancia para poder soportar hasta el fin y tener la victoria en ti, Señor. En Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.